Dios le bendiga, Iglesia del Señor, hermanos, amigos que nos ven a través de este video. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares. Hoy quiero compartir una palabra de parte de Dios, una palabra fresca, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Dice la palabra de Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, si se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice su palabra. Esta es una palabra quizá muy común, la hemos escuchado muchas veces, una palabra que siempre en momentos difíciles quizá la hemos visto que alguien la haya compartido, pero en este día el Señor ha hablado a mi vida a través de esta palabra. Yo le di por tema: si se humillare mi pueblo. Hay una bendición cuando el pueblo se humilla, y en estos versículos el Señor le habla a Salomón y le dice: Salomón, la casa que me has hecho es preciosa, moraré en ella, pero si tú ves alrededor de ustedes, si ustedes ven estos tres acontecimientos, número uno, si ustedes ven que los cielos se cierran, o si ustedes ven que yo envío langosta para que se coman la tierra, o si ustedes ven que hay pestilencia alrededor de ella, ustedes tienen que hacer estas cuatro advertencias. Número uno, humillarse. Y hoy más que nunca en estos tiempos difíciles es importante humillarnos. ¿Qué significa humillarse? Humillarse significa dejar de depender de yo mismo para depender de Dios. Hoy más que nunca es importante que el hombre entienda que necesitamos depender de Dios, no de nuestras fuerzas, no de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros hacemos. Hoy nos encontramos quizá con una economía a punto de colapsar, pero es importante saber que nuestra bendición viene del cielo. Cuando tú aprendes a depender de Dios, tú aprendes a vivir una vida humillado delante de su presencia. Y la segunda advertencia que Dios le dice a Salomón: primero, que se humillare; segundo, que si era necesario orar. El poder de la oración es una bendición en medio del pueblo. El Señor nos ha dejado este recurso para que nosotros nos podamos dirigir al Padre. Todos nosotros sé que en momentos difíciles oramos a Dios. Y yo sé que este momento es un momento oportuno para poder caer de rodillas y orar a Dios en nuestra casa, en un rincón de nuestro hogar, con nuestra familia. Pero en todo tiempo es importante orar. Y ahora mismo recuerdo una historia que leí hace un tiempo acerca del poder de la oración. Dice que habían dos judíos, un judío creyente y un judío insensato. Dice esta historia que el judío creyente le pide a Dios en oración que lo bendiga con un negocio, y el Señor escucha su oración. El judío pone su negocio. Lo único que sabía hacer desde pequeño era sembrar y cosechar la uva y hacer vino, lo que su padre le había enseñado. Dice la historia que este hombre con el tiempo puso su store, puso su tienda para vender vinos, y empezó a vender vinos a toda la localidad de su ciudad. Fue un hombre prosperado y bendecido. Pero con el tiempo, el judío insensato también decidió en su corazón tener un negocio, y lo puso en la otra esquina del lugar. Y él se preguntaba: ¿cómo es posible que yo pueda obtener clientes y que pueda traer todos esos ingresos a este lugar? Él pensó en una idea de pagarle a alguien para que fuera a la plaza de la ciudad y empezar a decirle a toda la gente que el mejor vino que se vendía en la ciudad era el de él, y que el otro vino era un vino que había estado de cierta forma vinagrado y que no servía. Con el pasar del tiempo, la gente empezó a llegar a la tienda del judío y insensato, y empezó a crecer y a hacer de cierta forma su bendición
en ese lugar. Con el tiempo pasó, el judío creyente empezó a decaer en su fe y cada vez que oraba le decía: Señor, pero si tú me bendijiste con este negocio, tú me dijiste que me ibas a prosperar y ahora no sé qué ha pasado, los clientes se han ido, mi negocio está a punto de decaer. Pasaron, dice la historia, 1 semana, 2 semanas y 3 semanas y el Señor no le contestaba sus oraciones. Con el tiempo llegó una peste a esa ciudad, dice la historia, y empezó a salirles a las personas en su piel una especie de granos, de úlceras. Y cuando esto empezó a suceder, el Señor, en medio de un sueño, le dice al judío creyente: es tiempo que empieces a vender tu vino y le empieces a decir a la gente que tú tienes la medicina para esa cura. La gente empezó a amontonarse haciendo fila en la tienda de aquel hombre para comprar su vino y para curarse. Y la gente empezó a ver que ese vino era especial para esa enfermedad, se curaron y la gente estaba tan emocionada porque habían encontrado la cura para esa pestilencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios, por medio de la oración, puede bendecirte y que aun cuando las cosas tú las veas que se están tornando grises, se están tornando feas, que hay crisis, aún en medio de esa crisis Dios puede bendecirte, Dios puede prosperarte, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Hay poder cuando oramos a Dios, hay poder para que se abran las puertas. Yo no sé, ahora mismo quizás estás preocupado por tu negocio, estás preocupado por tu economía, pero déjame decirte que Dios puede utilizar este momento para también bendecir tu vida. Amén. Y número 3, Dios le dice: si ustedes ven estas cosas que están ocurriendo a su alrededor, es necesario que se humillen, que oren, pero que también me busquen. Hoy es un tiempo de buscar a Dios. Hemos dejado quizá de buscar su presencia. Como cristianos, como ministros, es importante volver a buscar su presencia cada día más, acercarnos a Él. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 20, la Biblia dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Esconderse significa no solamente entrar adentro de una casa y esperar a que pasen las cosas que tengan que pasar afuera. Esconderse, cuando tú te escondes, escóndete detrás de Dios, amén, de su presencia. Búscale para esconderte detrás de Él, del más grande, del más poderoso. Así que número 4, Dios le dice: tienes que humillarte, tienes que orar, tienes que buscarme. Pero también le dice: es importante que se conviertan de sus malos caminos. Hoy hemos visto tantas cosas que están aconteciendo. Quizá esto en unos meses se irá. Ya no estaremos viendo quizá este tipo de cosas. Pero la gente quizás seguirá, algunos de ellos, haciendo de sus pecados y caminando en el mismo camino. Pero tú que eres entendido, tú que entiendes la palabra de Dios, es importante que te conviertas a Dios en estos momentos, que no esperes hasta el último momento. Las cosas quizá no se mejorarán todo el tiempo, quizá vendrán cosas peores en el futuro, porque la palabra de Dios nos registra tantos acontecimientos y eventos que vendrán. Hoy es el día para convertirnos y para regresar a Dios. Dios te dice: si tú haces esto, yo tengo las promesas para ti. Perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Hoy queremos ver una tierra sana. Hoy queremos que el Señor nos perdone. Es importante humillarnos delante de su presencia. Es importante orar, buscar a Dios y dejar nuestros pecados a un lado y seguir a Jesucristo. Dios te bendiga. Quiero decirte que este es un tiempo de bendición de parte de Dios cuando nosotros le podemos buscar. Este es el tiempo que todavía podemos venir a los pies de Dios y arrepentirnos. Dios te bendiga.
confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres